Amigos y amigas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a través de Info Zamora y el programa Contrapunto que lo realizamos de lunes a viernes desde las 15 horas a través de la plataforma de Facebook Live. Queremos saludar en esta parte del programa a nuestro colega, amigo Carlos López. Él es periodista, analista político, a quien hemos invitado precisamente para hablar sobre los resultados de las elecciones 2021, elecciones que pasaron hace 2 días, pero que han dejado sin lugar a dudas muchas expectativas aún por definirse quién va a la segunda vuelta, pero parece que la tendencia da a que sería Yacu Pérez con el candidato Arauz, con el señor Arauz. En ese contexto, le damos la cordial bienvenida. Le agradecemos, estimado Carlos, por haber aceptado esta entrevista. Y claro, preguntarte en primera instancia, ¿cómo recibiste esos resultados y cómo los recibes? ¿Cómo los analizas a estos resultados electorales? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Richard. Qué gusto saludarte. Saludos cordiales a los amigos allá en Zamora. Bueno, los resultados en cierta forma eran los esperados, pero no exactamente. Yo creo que en general había una percepción de que Arauz y Lasso hubiesen ido a la segunda vuelta. Se pensaba que Lasso podría superar a Arauz, luego que Arauz superaba a Lasso, pero no aparecía una cifra considerable que podría haber confirmado que Yacu Pérez le podría haber superado en votación a Guillermo Lasso y probablemente, si se confirman los datos que están hasta el momento, vaya a una segunda vuelta con el candidato correísta. Y eso me parece, Richard, que tiene una explicación. Y una explicación que se centra en la presencia de un outsider en esta campaña. Es evidente que Herbas es el outsider de la campaña y quien viene a mover todo el tablero político, porque si tú te fijas, Richard, Herbas, cerremos, tiene el 16%. Ese 16% de un candidato que cuando inició con 0, la pregunta es, ¿de dónde lo tomó? ¿Qué electores se pasaron con Herbas? Entonces, antes de la elección, nosotros decíamos, bueno, ¿a quién va a minar los votos Herbas? ¿A quién va a restar? Y era evidente que iba a restarlos a Lasso, pero también iba a restarlos a Arauz, porque tengo la percepción de que si no entraba Herbas, Arauz hubiese tenido una votación más elevada, también Lasso. Pero al entrar Herbas, la votación a estas dos posiciones totalmente polarizadas, Lasso y Arauz. Y al abrir esa votación, hace que al centro entre como un futbolista que no encuentra defensas, entre Yacu Pérez. Yacu Pérez entra con esa votación para ser ahora el segundo mejor ubicado, reitero, si se confirman los datos que se han exhibido en este momento. Claro, estimado Carlos, me nace la pregunta de lo que tú dices. ¿Será que, claro, Herbas pudo captar toda la votación de Noboa, que también estaba por ahí mucha gente diciendo queremos a un candidato que no sea ni Lasso, que no sea tampoco Arauz, y de pronto esta gente que no quería respaldar a ninguno de los dos, pero estaba esperando que Noboa sí pueda participar? Ese es otro factor que también incide en esta elección. ¿A dónde fue el voto de los novoístas? Ya que Noboa, y tomando en cuenta que si salía Noboa, Richard, es muy probable que Noboa ganaba y en primera vuelta. Es por eso que hay el bloqueo en el CNE y esa es una consecuencia grave para Lasso, porque es fácil pensar que los novoístas jamás iban a votar por Lasso y los socialcristianos en alianza. Entonces la pregunta era, ¿a dónde va la votación de los novoístas? Sin lugar a dudas que la votación, no solamente de los novoístas, sino de toda la ciudadanía, buscó no los polos, no los correístas ni los anticorreístas, sino buscó una tercera vía. Esta tercera vía está con Yacu Pérez, con un mensaje muy claro a la ciudadanía. ¿Cuál es ese mensaje? Señores, ya no queremos políticos tradicionales, queremos políticos nuevos.
Y parte de esa explicación va también con la candidatura de Arauz. Arauz es nuevo, ¿no? Pertenece, sí, es el Delfín de Correa, pero es nuevo, no es un rostro que ha sido desgastado en el trajín de la política. Entonces el mensaje de Ciudadanos es muy claro, queremos gente nueva. Y en el caso de los novoístas, igual dijeron, no queremos los tradicionales, un archienemigo que vendría a ser Lasso por su influencia en el CNE, y tampoco querían inmiscuirse, por supuesto, con los correístas, a quienes también ha combatido Noboa. Entonces buscaron una tercera vía. Y De esa pronto hay tercera algunos vía, que dicen hasta ahora, es ya. que la respuesta al Consejo Nacional Electoral y para esa manipulación que al parecer existía desde diferentes sectores para que Lasso sea el virtual ganador de estas elecciones, en respuesta a eso, en respuesta al Consejo Nacional Electoral, en respuesta a ciertos grupos de poder, se buscó esta otra alternativa o se buscaban nuevas alternativas, incluido Hervas, y lógicamente a nivel nacional se da una votación significativa y se puede decir, gana el caso de Yacu Pérez en una gran mayoría de provincias del Ecuador. Yacu Pérez gana en 13 de 24 provincias del país, y eso es un hecho histórico, Richard, porque podríamos decir nosotros que en la política ecuatoriana se ha establecido un nuevo orden. Los políticos o los partidos tradicionales, si hacemos un análisis, el caso de Creo, por ejemplo, prácticamente se sepulta en estas elecciones, lo mismo con el Partido Social Cristiano, porque en definitiva la alianza entre dos poderosos, Creo y los cristianos, no dio ningún fruto, porque si analizamos los resultados en provincias fuertes como el Guayas, Manabí, Pichincha, no hay incidencia de esta alianza. Y eso refleja un hastío de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos tradicionales y a esas figuras de esos partidos políticos tradicionales. Eso que es una voz de rechazo, es un clamor ciudadano en donde dicen, hey, escúchenos. No queremos las posiciones polarizadas ni viejos políticos que ya han andado mucho tiempo por las rutas, los senderos de la vida nacional y nos han dado consecuencias que no son buenas. Corrupción, desempleo, una crisis moral, política. Entonces, la tercera vía para los ciudadanos fue la más adecuada y esto, reitero, viene a ser un desgaste enorme de partidos tradicionales. Y en el nuevo orden político, mira, Richard, las tres primeras fuerzas políticas en la próxima Asamblea Nacional son Unión por la Esperanza, el sector correísta, Pachacutic y la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática que en la pasada elección no pasó de tener 1 o 2 asambleístas. Pachacutic que no ha pasado de 9 o 10, ahora tiene más de 20. Entonces, las fuerzas políticas se han reorganizado o se van a reorganizar en la Asamblea Nacional y si Yacu llega a la presidencia es otro hecho histórico. Ahora, ¿qué tan difícil va a ser realmente que Yacu Pérez pueda captar la votación de los ecuatorianos, de esa gran mayoría de ecuatorianos que de alguna manera no estuvieron con el correísmo en la primera vuelta? Estamos hablando de un 32% que logró tener de la votación total del país la candidatura de Arauz, pero estamos hablando un poco más del 67% de ciudadanos, de ecuatorianos que no le quisieron dar en la primera vuelta el triunfo a este sector del correísmo. Pero mi pregunta va hacia esa diferencia también que existe entre el primero y el segundo lugar, porque obtener un 20% frente a un 32% parece que es mucho más fácil obtener los puntos porcentuales para Arauz que para Yacu Pérez. Bueno, no es tan fácil, Richard. Tomemos en cuenta que la votación de Arauz tiene un techo, porque tiene un voto duro, un voto fanático, o un voto de proceso de estos 10 años, o un voto leal. Pero creo que ellos tienen un techo que está del 28 al 32%, que es hasta donde han llegado. Ahora, en el Perú, por ejemplo, cuando Keiko Fujimori con Kuczynski pasaron a la segunda vuelta, Keiko tenía un poco más de las cifras de Arauz actualmente y Kuczynski tenía menos que los que están en segundo lugar ahora, o que Yacu Pérez, para ser más concreto. En la segunda vuelta le ganó, claro, con décimas, pero le ganó Kuczynski. A pesar de que el escenario era un poco distinto en el Perú.
Pero en este caso, en el caso ecuatoriano, es mucho más fácil que Yacu derrote al correísmo y sea el factor aglutinante de otras corrientes políticas que Lazo. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo. ¿Quién tiene, como dice vulgarmente el pueblo ecuatoriano, rabo de paja en esta elección? Pues más tienen para desgastar la figura de Lazo que de Arauz. Con Lazo tienen el problema del feriado bancario, claro que ha sido un cliché que ha manejado la Revolución Ciudadana y que es contradictorio, porque si Lazo era culpable del feriado bancario, ¿por qué en 10 años el correísmo no lo metió a la cárcel? Esa es una pregunta. Y si sabían que era culpable y no le metieron a la cárcel, entonces son cómplices, que es igual de complicado o más todavía. Mientras tanto, eso solamente por una de las aristas por donde podrían atacarle a Lazo los correístas, hablando de que es banquero, y esgrimiendo ese viejo argumento de enfrentar a los pobres y los ricos. Decir que los pobres son los buenos y los ricos son los malos, sin darse cuenta que si los ricos terminan con sus empresas, ¿quién genera empleo? Porque 8 de cada 10 empleos en el país son generados por la empresa privada. Tampoco quiere decir que estoy en defensa de la gente que ha hecho empresa, pero ese es uno de los resultados del capitalismo, una sociedad que te da libertad para que puedas progresar si trabajas responsablemente y haces buenas inversiones. Entonces, creo yo que Yacu sí es capaz de aglutinar a todos los sectores anticorreístas y anticorrupción. Ahora, muchos dicen que depende también de los acuerdos que se pueda llegar con los otros candidatos que obtuvieron una importante votación. Y aquí el candidato, como tú mismo lo mencionabas, el mayor candidato que de pronto pudo conseguir mucho en poco tiempo, nos referimos a Hervas, ¿será posible que se puedan de alguna manera endosar los votos? Sabemos muy bien que eso no suele funcionar muy bien, pero ¿será que si se suma el caso de Hervas, si se suma también Lazo a respaldar a Yacu Pérez, ¿será que puede lograr aglutinar esta votación? Bueno, eso sería lo ideal y lógicamente se puede aglutinar. Pero veo yo que, bueno, en primera instancia ustedes saben que Lazo antes de la elección dijo que si él no iba a la segunda vuelta, su voto estaba dedicado para apoyar a Yacu Pérez. Pero no siempre los votos son endosables. En el caso de Hervas, esta mañana se encontraron con Yacu Pérez en Teleamazonas. Hervas salía de una entrevista y Yacu iba a entrar. En la entrevista, Hervas, para mi criterio, envió un mensaje muy subliminal a todo su electorado. ¿Y cuál es ese mensaje? Cuando le preguntaron a Hervas, bueno, en la segunda vuelta, ¿a quién va a apoyar? Él dijo lo siguiente: yo dejo en libertad a la militancia. Bueno, parecería eso entonces de que dicen, me desentiendo del problema, vean ustedes por quién voten, pero yo creo que no es así. Porque antes dijo él, no permitimos que vuelva a que gane una izquierda corrupta, entre otras cosas. Y dijo, yo dejo en libertad a la militancia porque van a votar como gente inteligente. Ajá. ¿Cuál es el mensaje? Tú eres inteligente, tú sabes que hay una izquierda corrupta. Entonces, ¿por quién vas a votar? Tienes que votar bien. Eso dice subliminalmente Hervas a su electorado. Y claro, se lava las manos porque entiendo yo que en el 2025 Hervas irá por la presidencia de la República y no quiere confrontar con otros sectores de los cuales podrían necesitar apoyo. Pero ese mensaje subliminal de esta mañana para mí está clarísimo. Dice, no hay que votar por una izquierda corrupta, socialista, hay que votar de manera inteligente. Entonces, lo inteligente es no votar por un corrupto, ¿no es cierto? Esa es la lectura clarísima de este mensaje subliminal. Indudable. Ahora, claro está, muchos también especulan que Hervas, con el posicionamiento que ha logrado, tranquilamente podría ganar una alcaldía, y principalmente estamos hablando de la alcaldía de Quito. ¿Tú consideras que sería la estrategia esa, será esa la decisión, de pronto, como sucedió con el exalcalde Rodas? Sabes que en lo personal, y yo no lo creo, porque un candidato con un capital que tiene ahora, capital político del 16%, ubicándose a 4 puntos, menos de 4 puntos de quien irá como finalista a la segunda vuelta, pues sería desperdiciar ese capital político optando por una alcaldía, porque una alcaldía te desgasta, una alcaldía te genera algunos problemas que a veces son imprevistos.
Claro que puede potencializarte también, como el caso de Yamil Maguad, pero cuando no se tiene una base política tan fuerte. Yo creo más bien que Herbas va a apuntar no a la alcaldía de Quito y todos los asesores le van a decir, tienen que apuntar a la presidencia. Porque si tiene un capital del 16 y tiene una imagen limpia hasta ahora, que hizo que la gente en poco tiempo, en menos de 2 o 3 semanas, se decida por él como un elemento contestatario al orden político constituido en el país, yo creo que tiene mucho potencial para que en las próximas elecciones no opte solamente por una alcaldía de Quito, en este caso, que aunque sea de la capital de la República, es una alcaldía, yo creo que más bien va a apuntar a la presidencia de la República. Finalmente, tu análisis respecto a que Pachacutic se consolida como una de las fuerzas políticas mayoritarias en el Ecuador, pero principalmente la votación que tiene, por ejemplo, en provincias como la nuestra, en Zamora Chinchipe, y en el caso de Morona Santiago, donde incluso tienen 2 curules, que ganaron 2 curules en Morona Santiago, y claro, si hubiésemos estado con el método de Hong, incluso acá en la provincia de Zamora Chinchipe la historia también fuese igual. ¿Cómo analizar esa situación? Bueno, el caso de Pachacutic en Morona Santiago es realmente impresionante. En Morona Santiago, Richard, Yacu Pérez obtiene, hablando proporcionalmente, la votación más alta de las que obtiene en todas las provincias del país. Si bien gana en 13, en Morona Santiago es en donde gana con mayor contundencia. 1 de cada 2 votos de los ciudadanos de Morona Santiago fueron para Yacu Pérez. Y es por eso que la votación, tomando en cuenta ese arrastre, y también yo diría un liderazgo local, un liderazgo provincial del prefecto Rafael Antunes, quien ha generado una buena imagen porque a pesar de la pandemia ha logrado acordar con el gobierno en algunos temas puntuales y ha contado con recursos. Eso hace que la votación de Pachacutic para asambleístas se aproxime ya mismo al 50%. Y el que le sigue en el segundo lugar no pasa del 12.20%. ¿Te imaginas cuál es la diferencia? Del 50% al 12%. Es una votación abrumadora en donde yo sumo los factores de, como referencia, un buen liderazgo local, provincial, y además el arrastre del candidato Yacu Pérez. Aparte de que Morona Santiago cuenta con una gran proporción de población shuar. Y aquí Pachacutic ha calado profundamente y los resultados lo demuestran. 2 asambleístas, algo que es histórico, solamente en el año 87 se pusieron 2 asambleístas constituyentes, pero en este caso 2 asambleístas se logran con una votación realmente abrumadora. Muchas gracias, estimado Carlos. Esperamos poder contar en otra oportunidad con tu presencia acá en el programa, con la finalidad de seguir analizando este tipo de resultados que se han dado. Y a quienes nos interesa el análisis político, creo que es bueno también que le orientemos incluso a la ciudadanía sobre por qué este tipo de resultados y qué deberíamos esperar. Muchas gracias, estimado Carlos. Richard, a ti un abrazo, gracias por tener la oportunidad de conversar, de analizar y, bueno, de orientarnos mutuamente, de aprender interactuando en este tipo de entrevistas. A la orden, como siempre, un abrazo a ti y a todos los amigos de Zamora Chinchipe. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy. Se trata de Carlos López, él es periodista y analista político con quien hemos conversado durante este espacio de entrevistas en este día en que seguimos analizando lo que ha sucedido dentro de nuestro país en el tema electoral. Amigos y amigas, nosotros nos despedimos. Agradecemos a ustedes por su sintonía, como siempre. Les invitamos a que revisen la información en www.infozamoracom.com. Es nuestra línea de contacto que tenemos para ustedes, amigos. También pueden revisar información actualizada durante todos estos días. Muchas gracias. Permiso. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él.
Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más, tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más.